Atención. El siguiente video contiene material audiovisual posiblemente no apto para personas sensibles. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y de entretenimiento. Se recomienda discreción. Imagina que vas a una fiesta infantil y el entretenimiento principal es un payaso. Sonríe, hace trucos, cuenta chistes, parece inofensivo. Pero, ¿y si detrás de esa máscara de colores se esconde algo mucho más oscuro? Algo macabro, algo monstruoso. Dicen que los payasos están hechos para hacer reír, pero algunos ocultan una oscuridad aterradora tras su maquillaje. A finales de los años 70, en los suburbios de Chicago, un hombre con una sonrisa siniestra, vestido de payaso, escondía el más macabro de los secretos. La persona que estamos por ver no era un artista de circo cualquiera, era un asesino despiadado que acechaba a jóvenes desprevenidos, atrayéndolos con promesas solo para convertir sus vidas en una pesadilla sin salida. Hoy exploraremos la historia de John Wayne Gacy, un hombre que llevó el terror a la realidad con más de 30 víctimas a su nombre. Analizaremos su perturbadora infancia, su doble vida como ciudadano ejemplar y monstruo oculto, y cómo su legado influyó en la cultura popular, tanto que inspiró a personajes como Pennywise de It o Eso. Así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de escuchar todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre John Wayne Gacy, el payaso asesino. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Solo Dios sabe. El podcast. Buenas noches, serafines. Espero que estén listos una vez más para sumergirnos en uno de los misterios que existe en nuestro universo. Les recuerdo que en esta travesía hacia la oscuridad no estamos solos. Nos acompaña, como siempre, mi gran amigo Güero Orozco. Amigo, buenas noches. ¿Cómo estás? Brandon, serafines, muy buenas noches a todos. Me encuentro muy contento por el tema que nos traes el día de hoy. Si bien lo conozco a medias, porque la verdad es que no conozco a detalle la historia, pero es un tema que ya tenía ganas de que tocaras. Sobre todo, bueno, lo platicábamos fuera de cámaras, que me gusta mucho cuando tocas este tipo de temas de asesinos seriales y todo eso. Y la verdad estoy muy emocionado por el tema que nos traes el día de hoy. Entonces, pues creo que sin más dilación ya quiero que comiences con el tema. Perfecto, ahora sí que vamos a retomar otra vez estos casos de asesinos seriales, ¿no? Yo creo que de la mayoría de los capítulos de este podcast son de asesinos seriales, o al menos los más en tendencia que hemos tenido, los más populares. Y pues bueno, es de entender que son temas de bastante morbo que llaman muchísimo la atención, sobre todo porque cada caso es una historia nueva que contar. Y vamos a hablar sobre John Wayne Gacy, también conocido como el payaso asesino. Sí. Y que como comentaba en la introducción, inspiró a el payaso Pennywise de la película de Eso o It. Entonces, este caso nos va a recordar mucho el caso del caníbal de Atizapán, porque al igual que Andrés Mendoza, del caso del caníbal de Atizapán, John Wayne también se hacía pasar como por una buena persona. Era muy solidaria, dedicada y trabajadora. Pero obviamente, como lo vimos en ese caso, no todo lo que brilla
es oro. Entonces vamos a ver la otra cara de la moneda. Okay. John Wayne Gacy nació un 17 de marzo de 1942 en Crest Hill, Illinois. Fue el único varón y el segundo de 3 hijos nacidos de John Stanley Gacy, maquinista, y de su esposa Marion Elaine. La familia era de ascendencia polaca y danesa. Okay. Aquí una imagen de John Wayne Gacy ya en sus años 20, Okay. Donde podemos ver un ciudadano promedio de los Estados Unidos. Sí. Y enseguida una imagen de los papás de John Wayne, obviamente ya un poco crecidos o avanzados de edad. Claro. Pero bueno, ellos eran los papás de John. Y comentas que el padre era maquinista, o sea, él manejaba ferrocarriles. Okay. Para esa sí, estaba época. En auge, ¿no? Todo lo de ferrocarriles. Y su madre, ama de casa. Ok. John era muy unido a sus 2 hermanas y sobre todo a su madre. Compartían tiempo juntos y recibían mucho cariño de parte de su madre. O sea, su mamá los quería y los cuidaba muchísimo. Okay. Durante su infancia, John sufrió de obesidad, motivo por el cual su padre lo humillaba y lo golpeaba con un cinturón de cuero. Uy. Además, el padre de John abusaba físicamente de la madre, lo que provocó en John y en sus hermanos traumas, los cuales serían los causantes de muchos de sus problemas en su adolescencia y a futuro, que es para donde vamos. La inocencia de John permitía que él sintiera tristeza por hacer enojar a su padre. O sea, si su padre lo regañaba, John se sentía culpable porque provocaba eso en su papá. Okay. Y no al contrario de que, su papá se enojaba porque estaba ebrio o por cualquier él otra creía razón. que siempre tenía la Él culpa. tenía la culpa. Eso, ¿no? Sí, pues estaba acostumbrado a ese maltrato. Y John tenía ese trauma de que nunca pudo hacer sentir orgulloso a su padre. Okay. en esas fechas. Okay. De hecho, era pocas las veces en que el papá realmente aceptaba algo de John o pocas las veces que el papá reconocía algo de John. Bien. Su padre en la mayoría del tiempo se la pasaba insultando a John Wayne con algunas palabras como maric o estúpido. Okay. O alguna otra palabra relacionada con su sobrepeso. Okay. El único momento donde su padre era tranquilo o relajado con John era cuando iban de pesca, pues era la actividad favorita del papá. Okay. Entonces era como que un escape, ¿no? Un escape, y pues sí. John también aprovechaba porque sabía que eran los únicos momentos donde su padre estaba tranquilo y hacía lo que le gustaba. Y es aquí donde probablemente el patrón se repite como en muchos de los asesinos en series que hemos hablado. Y es que a la edad de 9 años, John Wayne fue abusado sexualmente de un amigo de su padre. Uy. Hecho que le quitaría la infancia por completo. Sí, totalmente. John Wayne tenía problemas además para socializar, principalmente en la escuela, pues tenía problemas cardíacos, lo que provocaban que sus compañeros se burlaran de él constantemente. Problemas cardíacos relacionados con a su el sobrepeso. Para sus 11 años de edad, John tuvo un accidente con un columpio, pues mientras estaba jugando con él, lo golpeó en la frente con mucha fuerza, el columpio, un columpio de metal. Ajá. Lo que provocó que se le formara un coágulo de sangre en el cerebro. Uy. Que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos constantes. O sea, hasta 5 años después. O sea, nunca se lo atendió. Nunca se lo atendió. O sea, muy leve. O sea, como lo superficial. Pero nunca le hicieron estudios. Okay. No recuerdo cómo se llama el estudio para el... La encelografía. Encelogramas, algo Ajá. así. Ajá. Para ver, pues para detectar este tipo de coágulo. Entonces, hasta que cumplió 16 años, fue cuando se dieron cuenta de este coágulo de sangre. Encefalograma, ¿no? Encefalograma. Ok, bueno, eso. Perdón, sí, encefalograma. Pero bueno, obviamente ya hasta que empezó ahora sí que aquí como en México decimos que hasta que ya le pasaron las cosas se fue a revisar. Pero 5 años 5 años. Wow. Okay. El padre de John afirmaba que estos desmayos, ya para la edad de los 16 años, afirmaba el padre de John que los desmayos de su hijo eran solamente para llamar la atención y que solamente estaba fingiendo.
La madre de John lo apoyó y le daba sus medicamentos para disolver dicho coágulo una vez que se lo trató hasta los 16 años. O sea, ya cuando le empezó a dar problemas, ahora sí ya le dieron medicamento, empezaron a tratar, tratamiento y para entonces, poderlo deshacer. Por lado de su mamá lo apoyó, por lado de Ok. su papá dijo que era una, simplemente para llamar la atención. Sí, como hemos visto en varios episodios, En varios ¿no? episodios. Ok. Incluso en Mujer Casos de la Vida Real Sí. también conté un caso donde pues según se siente mal el joven y pues dice el Sí. papá que era para llamar la atención Para nada llamar más. la atención. La familia de John Wayne se mudaba constantemente del lugar y eso permitía que John nunca se pudiera adaptar a un lugar y menos con gente nueva. También provocó que John estudiara en 4 escuelas diferentes, pero debido a la inestabilidad de estarse moviendo en los hogares, nunca se pudo graduar en estas 4 escuelas, en cualquiera de estas 4 escuelas. Ok. Para la edad, 4 años después, para los 20 años, John se mudó a Las Vegas, Nevada, en donde comenzaría a trabajar en una funeraria. El ambiente del trabajo permitió que John desarrollara un gusto por tocar el cuerpo de los jóvenes ya desvividos. Ajá. ¿Ok? John duró 3 meses en el trabajo, Uy. pues sentía una gran culpa al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces, al momento sentía satisfacción, pero después le llegaba el remordimiento y decía, ¿qué estoy haciendo? Pues lo mismo le pasó a Luis Alfredo Garavito, ¿no? Que primero hacía las cosas y después se arrepentía, o sea, como diciendo, yo no soy así, no lo vuelvo a hacer, y pues obviamente después lo vuelven a hacer. Sí, ¿no? que según iba que hasta Alcohólicos Anónimos, Sí. que según iba a la iglesia. No, y que después hasta quería defender los derechos de los niños. O Bueno, sea, eso fue ya descaro, pero Sí. al menos lo demás terminaba de hacer sus buenas acciones. Ajá. Y volvía a lo mismo. Sí, Entonces, claro. por acá vamos por algo parecido. Ok. John, después de esto, regresaría nuevamente a Chicago, donde se inscribió y se graduó en la Northwestern Business College. Gracias a este título, John comenzaría a trabajar en una compañía de zapatos. Se tituló, si no me equivoco, en administración de empresas. Ok. Entonces, como que sí se recuperó mucho. Sí. Tiempo después, en 1964, se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Allí conoció a su compañera Marilyn Myers, que era en ese entonces una bibliotecaria, con la que se casó en septiembre de 1964. Después de terminar su periodo de aprendiz, ahora sí que porque era recién egresado, ascendió a encargado del departamento. Fue muy activo en organizaciones de Springfield, donde se unió a la organización Jaycees y ascendió a vicepresidente en 1965. O sea, en un año escaló un buen puesto. Pues de hecho también en menos de un año se casó. O sea, en el 64 se mudó y en ese mismo año se casó conoció a Marilyn, entonces y ahí se casó. Y al año, o sea, lo ascendieron. O sea, que sí tenía algo de potencial, en ventas y todo eso. Todo. Entonces sí, a huevo, sí. Según un estudio del profesor de sociología de la Universidad de Alabama, Dennis L. Peck, John tenía problemas sexuales, pues muy rara la vez conseguía una erección. Y en una ocasión que la consiguió, pudo engendrar a sus 2 hijos. Okay. Aquí una imagen de la familia de John Wayne, con Marilyn y sus 2 hijos. Bien. Sí. Tiempo después, John junto con su esposa se mudaron a Waterloo, en Iowa, donde John sería gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, Mira. perteneciente a la familia de su esposa. O sea, el padre de Marilyn, o sea, el suegro de John, tenía una franquicia. tenía varias franquicias de Kentucky Fried Chicken en Waterloo, Iowa. Ok. Y entonces, pues obviamente dijo, ¿sabes qué? Tú tienes experiencia en administración de empresas y todo, te voy a dar la oportunidad. Y lo mandaron allá de gerente. Ok. Se dice también, por otra parte, que en 1964 John tuvo su primera experiencia homosexual. Pues esto sucedía cuando su primer hijo estaba por nacer, o sea, durante las épocas de que iban a ser su primer hijo. Sí. Pues John mantenía relaciones sexuales con uno de sus compañeros del trabajo, de la cadena de las franquicias. Wow. Se escuchaban rumores por el vecindario de que John reclutaba a cierto tipo de jóvenes para trabajar en los restaurantes. Recordamos que era gerente y que para tener una buena estabilidad en el trabajo a los jóvenes les pedía cierto tipo de favores. ¿No? Sí. John, al darse cuenta de estos rumores, comenzó a limpiar su imagen y empezó a participar en organizaciones de caridad.
tiempo después sería una persona muy bien reconocida en Guau. Waterloo. Pues las personas ya miraban a John como un hombre caritativo, trabajador y profesional. Prácticamente un hombre exitoso. Pues lo mismo le pasó, creo que al caníbal de... ¿De Atizapán? Sí, bueno, no recuerdo bien quién era, pero no, creo que el de Catepec, el monstruo de Catepec, creo, que también hasta hacía obras comunitarias y se alió como con el partido político de ahí. Con el de Atizapán. Fue el de Atizapán, ok, Con Andrés sí. Mendoza, sí. Ok, sí, y que pues era como un hombre súper carismático y ayudaba a la comunidad y todo, y resulta de que era totalmente lo contrario. Todo lo contrario. Sí. Y es muy parecido porque también aquí vamos a algo de la política. Ok. Por el otro lado de la moneda, John se había convertido... Para las personas, John era visto como una persona exitosa para la comunidad. Pero realmente, Ajá. John se había convertido en un hombre alcohólico, Uy. infiel y adicto a cierto tipo de sustancias. Ok. Y por si fuera poco, John tenía la necesidad de fantasear o interactuar con otros hombres. Oh. Para poder lograr este cometido, John construyó una habitación secreta en el sótano de su casa, lugar donde tenía planeado invitar a hombres jóvenes para embriagarlos y después Guau. abusar de ellos. Sí. Una tarde, cuando la esposa de John se encontraba de viaje, John invitó a su casa a un joven de 15 años de nombre Donald Borges. La excusa fue que lo invitaba a ver una película muy interesante en su casa. Ok. El joven tristemente aceptó, y al entrar a la casa de John, este le ofreció una bebida, la cual tiempo después embriagaría al joven. Guau. En este momento, John puso una película para adultos y obligó al joven a tener intimidad, amenazándolo con desvivirlo. Ay, cabrón. Luego, su primer encuentro Sí, fue... o sea, de luego, o lo luego. haces o Sí, te quito la... Wow. Terminando el acto, Donald salió huyendo del lugar y les diría a sus padres lo que Donald salió huyendo del lugar y le diría a sus padres lo que John Wayne le acababa de hacer. Sí, o sea, fue con... Bueno, no con el chisme, pero, o sea, sí levantó la voz. Sí, ¿no? levantó la voz. Digamos. Y ahí es donde... Es cruel decirlo, pero es donde John se dio cuenta de que no era bueno dejar ir a Dejar cabos sueltos. Días después, obviamente, fue denunciado con las autoridades y fue detenido. John se defendía diciendo que eran acusaciones falsas o rumores para manchar su nueva imagen, porque recordemos que para el pueblo él era muy bueno y un carismático, y etcétera. Debido al coraje, y fíjate cómo son las cosas, Ajá. John contrató a un hombre para golpear al joven Donald, o sea, por fuera. Okay. Y esto fue lo que obviamente ayudó como evidencia y lo llevaría a ser declarado culpable en 1968. Y fue sentenciado a 10 años de prisión por abuso menores. O sea, a pesar de que contrató a alguien más como para limpiar su imagen, es decir, yo no fui, de todos modos dieron con él y le dieron los 10 años. Y le dieron los 10 años. Ok, sí. Muy bien. No, bueno, pero es que aquí, o sea, yo por lo que investigué, o sea, John contrató a una persona para golpear a Donald. Sí. Pero, bueno, o sea, de coraje porque lo delató. Más no para hacerse pasar como chivo expiatorio, como lo conocemos hoy en día. Okay, bueno, no sé si lo estabas entendiendo. Sí, por ahí, no, pero, sí. Pero, o sea, obviamente, pues, cuando detuvieron a la persona dijo que pues era de parte de John habló, Wayne. Habló, fue parte del plan y le dijeron, bueno, pues a mí me pagaron por hacer eso. Por hacer eso, y fue sentenciado a 10 años de prisión. Bien. Pero, ¿qué crees? Ya sabes cómo era de esperarse cuando van a prisión, ¿no? Sí. Después de 18 meses recluidos en la penitenciaría estatal de Anamosa, salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970. ¿A qué crees? Debido a su buen comportamiento. O sea, nada más 1 año y medio estuvo en prisión de los 10 y salió porque se portó bien. Porque se portó bien. O sea, 1 año y medio, ni siquiera un cuarto de la condena. Ni siquiera. No puede ser. Una vez que salió de prisión, evidentemente Marilyn, la esposa de John, le pediría el divorcio, a lo que John lo tomó de una muy buena manera y aceptó, dejando así de ver en ese momento a sus únicos hijos. Ok, sí. Entonces dijo, ok, la regué, ¿para que me ponga el brinco? Sí. Entonces, por el bien de mis hijos, y espero que lo haya visto así, pero las alejó. Y qué bueno. Okay, sí. Debido a la mala imagen que había ganado en Iowa, recordemos que estaba en Iowa, sí.
John decidió regresar a Chicago, Illinois, para ocultar su terrible crimen, lo cual le funcionó muy bien por un tiempo. Una vez que John estaba de vuelta en Chicago, fue informado que su padre ya había fallecido un año atrás debido a cirrosis hepática. Por lo mismo que era alcohólico. Tiempo después, en 1971, John solicitó del apoyo de su madre para poder comprar una casa en Norwood Park Township. Aquí una imagen de la famosa casa de John Wayne. Que bueno, aquí ya es cuando fueron a acordonar el área. Sí, ya fue después de... Fue después de la acción. John fue muy bien recibido por sus vecinos, pues lo miraban como una persona amable, profesional y trabajadora, pues en su nueva casa establecería su propio negocio dedicado a la construcción de nombre PDM Contractors Corp. Y lo curioso es que John contrataba a jóvenes hombres menores de 25 años para este trabajo. Y se dice que uno de sus empleados lo llegó a acusar de abuso, pero a falta de pruebas no se pudo culpar. Sí, claro. Y, no hay evidencia. Y aparte aquí John era como que nuevo, o sea, no tenía ese antecedente de Waterloo en Iowa. Casi nadie lo conocía, pues obviamente no puedes culpar a alguien así. Que bueno, digo, también está mal que a pesar de que eso sí haya, o sea, bueno, más bien de que sí haya sido cierto, está mal también, pienso yo, porque a falta de evidencia no le pueden dar una condena. Entonces, si sí lo hizo y no hay evidencia, o sea, no le va a pasar absolutamente nada porque no hay evidencia. Y es lo que también entorpece un poco más las investigaciones cuando ya hay un archivo abierto. Así es. John se casó por segunda vez el 1 de julio de 1972 con Caroline Hoff, una mujer divorciada que conoció en la secundaria hace mucho tiempo y que era amiga de una de sus hermanas de John. Sí. Carol, junto a sus 2 hijos, se mudó con él y duraron solo 4 años juntos, cuando ella se divorció de John en marzo de 1976. Se dice que el motivo fue porque nunca tenían intimidad y que a veces atrapaban a John viendo revistas explícitas para hombres. Wow. Además, también comenzaban a sospechar de las ausencias nocturnas de John tras reunirse en el sótano con varios jóvenes. O sea, ya era algo que practicaba. Incluso ya de manera como abierta, sí, ¿no? Claro, obviamente a su esposa le presentaba el hecho de que, bueno, voy a invitar a unos amigos, jóvenes, al sótano de mi casa a ver unas películas, pero ya era bastante seguido. Entonces, con el antecedente que vimos en Iowa, ya sabemos por dónde va esto. John continuó con su vida colaborando con sus vecinos en obras de caridad e incluso comenzó a disfrazarse de payaso, al cual llamaron Pogo. Esto para dar shows a los pequeños del vecindario. Además, se hizo partícipe activo del Partido Demócrata como voluntario para limpiar las oficinas del partido. O sea, empezó a meterse, porque ya dentro de la política, pues, entre comillas, eres intocable. Y lo vimos con Andrés Mendoza un poco, y sobre todo con Mamá Rosa, que ya dentro, con el apoyo político, pues, o sea, es más difícil. O sea, ya estaba tan alta la vara en el caso de Mamá Rosa, que prácticamente era intocable porque ya todo el mundo la quería o ya era bien conocida y todo, entonces. Exacto. La historia se parece mucho. Muchísimo. Finalmente, John se convirtió en vocal de mesa. John después se convertiría en un importante y respetado miembro de la comunidad, ahora en Chicago, Illinois. Y aquí una imagen muy famosa del payaso Pogo de John Wayne Gacy. Sí, ahí lo estamos viendo en pantalla. Así es. Pero, ¿qué pasó después de que John se alejó de su oscuro pasado, entre comillas? ¿Qué es lo que realmente ocultaba John con ese disfraz de payaso? Síguenos acompañando en esta travesía. Regresamos. Qué gusto que sigas aquí. Continuamos. Continuando con John Wayne Gacy, ahora ya conocido para ese momento como el payaso Pogo por su comunidad. John recibió mucho apoyo y reconocimiento, a tal modo de que tuvo la oportunidad de ser fotografiado por la entonces primera dama Rosalind Carter, esposa de Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos. Aquí una imagen real, evidentemente, de Rosalind Carter con John Wayne Gacy. Y un detalle interesante es que esta foto, años después,
causó mucha vergüenza al servicio secreto de los Estados Unidos, ya que en ella aparecía John con una chapa en la solapa que mostraba una letra S. Ahí la podemos ver muy pequeño. Sí. Lo que Sí. significaba que el servicio secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. Ah, cabrón. O sea, aquí sí es el caso de que es buena gente, dale todos los privilegios. Neta. Imagínate. Obviamente, pues después causó mucha vergüenza, después de lo que descubrieron lo que había hecho Hasta John. información secreta tenía. Wow. Y esta foto la encontraron después en el hogar de John Wayne, Sí. junto con otros archivos y documentos que también pertenecían a política. Entonces quiere ok. decir que se había ganado la confianza de la política, Ok. en los políticos. Wow. Para 1978, habíamos empezado en 1972, pero para 1978, John colaboró con el partido demócrata, pintando gratis sedes del partido. Ok. Dirigió el desfile de la Constitución polaca el 4 de mayo de 1978 y ganó peso en el ámbito político local. Ok. ¿Okay? El desfile de la Constitución polaca, recordemos que tenía ascendencia polaca y danesa. Sí, por su familia, sí. Entonces, como para sentirse orgulloso, ¿no? Lo organizó. Hasta este punto sabemos qué es lo que hizo John a la vista de todos entre los años 1972 a 1978. Ajá. Pues para la comunidad era un ejemplo a seguir, una figura de éxito total. Pero lo que nadie sabía es que en ese mismo periodo John cometería sus crímenes de forma constante, entre 1972 y 6 1978. Durante 6 años. Durante 6 años. Ok. Y es aquí donde comenzamos lamentablemente con su primera víctima mortal. Ok. El 2 de enero de 1972, John recogió a un chico de 15 años de nombre Ay. Timothy McCoy en la estación de autobuses. Ok. Llegando a casa, John lo convenció de que era demasiado tarde y que le sugería que se quedara a dormir en su casa. Ah, El mira. chico aceptó. No mames. A la mañana siguiente, John, al bajar a la cocina, se dio cuenta de que el joven tenía un cuchillo en la mano. El joven Timothy en la mano, pero solo era porque estaba untando mantequilla en un pan. Ah, Ok. ok. Pero John se sintió amenazado y comenzó a agredir al joven Ah. para posteriormente quitarle la vida a puñaladas. Wow. ¿Ok? Y el joven pues nada más estaba untando Sí, nomás estaba haciendo el desayuno. haciendo su desayuno. Después, Uy. John enterraría al joven debajo de su propia casa, debajo de la casa de John. Ah, cabrón. ¿Sí? Vamos para Se 1900. empezó a torcer Se muy empezó, feo. sí. O sea, de un día para de De un 0 día a para 100. Si tan solo su primera víctima, que afortunadamente no fue Ajá. mortal, fue... Ya le dijo, o sea, si no Sí. lo haces, bye. O sea, ya Entonces sabes, sí, ya sí traía tiene arranques intenciones. muy grandes, muy- sí. Exacto. Sí. Para 1974 llegaría su segunda 2 víctima. años después. 2 años después. Ok. Su segunda víctima, la cual no se logró identificar, pero John lo confesaría cuando fue arrestado. A este joven lo asfixió hasta quitarle la vida. Después guardó el cuerpo en el armario, el cual después de días comenzó a oler muy mal Sí. debido a la descomposición. Sí. John se encargó de mover el cuerpo de ese lugar y enterrarlo. Ujú. Para julio de 1975, de hecho hay que recordar que para estas fechas ya se había juntado con su segunda Sí, con su esposa, que digamos. ya tenía sus hijos. Sí, sí, sí. Pero era una mujer que se dedicaba mucho a viajar, entonces John tenía todo más libertad para Ok. hacer esas cosas. Para julio de 1975, un año después, un joven empleado de John de nombre John Botkovich, de 16 años, fue reportado como desaparecido. Ujú. Las autoridades comenzaron a investigar y fueron a interrogar a John Wayne, pero él les comentó que solo había visto al joven en sus horas de trabajo. Solo platicaron en sus horas de trabajo y se marchó. Ok. Pero la realidad era otra. John invitó al joven a su casa para hablar temas relacionados al trabajo. Después John le ofrecería bebidas alcohólicas para embriagarlo y más tarde John le comentó al joven que se pusiera unas esposas para realizar un acto de magia No. como le hacía en sus shows de payaso. Ah, Ok. ok. El joven aceptó, pero fue un grave error, pues John comenzó a abusar del joven para finalmente estrangularlo y quitarle la vida. Ay, Dios. Entonces ya estaba utilizando la imagen del payaso Sí, para atrapar. para atraparlos Sí. y dar más confianza. Sí, 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 porque sobre todo.
hay muchas personas que justifican el hecho de que alguien esté interpretando un papel y de que no, esa persona es un payaso y, o sea, si hace estas cosas, pues es por su magia. Sí. Pero realmente no sabes qué intenciones tiene. John movió el cuerpo del joven a la cochera para ver cómo ocultaba el cuerpo. Pero al enterarse de que su esposa, en ese momento Carol, Sí. estaba por llegar de vuelta a casa, John se vio obligado a enterrar el cuerpo de su víctima en un hoyo en el piso de la cochera que él mismo había cavado antes, Ok. como ahora sí que como salidas de drenaje. ¿Ok? Ok. Tiempo después, John comenzaría a realizar asados en el jardín de su casa. Ok. Y debido a su fama mucha gente asistía, pero al final de los eventos siempre le hacían mención del mal olor que salía de su drenaje. O sea, sí se notaba el olor Era del evidente, cuerpo. evidente. Wow. Y para 1976, cuando John se divorció, comenzó con más atrocidades, pues ya tenía la casa libre para hacer todo. Sí, totalmente. En ese mismo año, en 1976, desaparecerían 12 jóvenes, los cuales lamentablemente fueron víctimas del payaso asesino, pues 12. utilizó el mismo modus operandi para quitarles la vida y de igual forma enterrarlos a todos debajo de su casa. Hasta ese momento, los jóvenes tenían dos cosas en común. La primera, que eran hombres que no pasaban de 25 años, Ajá. que era también uno de los requisitos que John tenía para su trabajo. Sí. Y la segunda, que todos fueron trabajadores de PDM Contractors Corp, Ok. la empresa de John De la Wayne, constructora. de la constructora. Ok. Un año después, para 1977, otro joven había desaparecido, pues fue víctima del payaso Pogo, Ajá. el cual le quitó la vida, abusó de él y finalmente vendió el auto del joven. Ok. Tiempo después, la policía detuvo, obviamente cuando empezaron la búsqueda por este Ujú. joven, la policía detuvo a un joven que conducía precisamente el mismo coche de la víctima. Ujú. Cuando lo interrogaron, el joven dijo que el auto se lo había vendido John Wayne. ¿Ok? Ok. Entonces ya vamos. Y de hecho siempre hacía eso, ¿no? Como que vendía los coches. O sea, también Sí. anteriormente también vendió el coche. Ok. A pesar de estas confesiones, no se actuó en contra de John Wayne, pues para ese momento él tenía muy buena fama de un buen miembro para la sociedad, pero este hecho del coche que encontraron y que dijo la persona que se lo había vendido, Ujú. John Wayne, Sí, puso de vuelta a John en foco, claro. otra vez en foco de la comunidad. Sí. Para ese año, de 1977, John ya había acumulado un total de 27 Ay, víctimas, cabrón. todos hombres jóvenes menores de 27 años de edad. Wow. Para este punto, las víctimas enterradas debajo de la casa de John eran demasiadas, por lo que optó por deshacerse de los cuerpos arrojándolos al río Illinois, un río muy cercano. Los nuevos, digamos. Los nuevos. Ay, o sea, ya no cabían de tantos que eran, no mames. Y ya eran más de 27. Sí. Wow, qué impresión. Ninguna sospecha recayó en Gacy hasta el 12 de diciembre de 1978. Ajá. Ya vamos para los finales. Sí. Cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años, Robert Piest, a quien su compañera de trabajo vio por última vez camino a una entrevista de trabajo en casa de Gacy. Ok. Se iba a reunir con Gacy. Sí. Un registro en casa de John en Norwood Park Ujú. reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones y se descubrieron sus antecedentes en Iowa. O sea, toda la evidencia la tenía él mismo en su casa. Sí. Gracias a esto se pudo emitir una orden para inspeccionar el domicilio de John Wayne. Se lograron encontrar armas, Wow. insignias policíacas, ropa interior juvenil, revistas para adultos y jeringas. Ok. Después de esto, se comenzó a vigilar a John Wayne para ver si realmente era la persona que estaban buscando relacionada a las otras desapariciones. Sí. El 18 de diciembre de 1978, la policía mandó perros a la casa y comenzaron a rastrear el mal olor debajo de la casa de Wayne. Sí. Era cuestión de horas para ya dar con el culpable. Guau. Varias víctimas que lograron sobrevivir a Wayne mencionaban que John los ponía a cavar hoyos en su casa para supuestamente colocar nuevo drenaje. Ok. Lo curioso es que esos hoyos, eran de dimensiones exactas para meter el cuerpo de un hombre joven.
Para el 21 de diciembre de 1978, Ajá. o sea, ya 3 días después, Sí. las autoridades se volvieron a dirigir con orden de inspeccionar la casa de John Wayne, pero esta vez más a fondo, es decir, Ujú. ya sobre los supuestos ductos de drenaje. Una vez el equipo comenzó a cavar, se dieron cuenta del horror. Encontraron huesos y carne en estado de putrefacción. Sí, sí, sí. Este hecho finalmente provocó que John Wayne Gacy fuera detenido el 22 de diciembre de 1978, Ok. descubriendo así a uno de los asesinos seriales más temibles de Estados Unidos para ese momento. ¿Qué sucedió después? Casi hemos llegado al final de nuestro viaje. Resiste un poco más. Se nota que eres valiente. Continuamos. Después de la detención de John Wayne, Ujú. él mismo confesaría haber asesinado por primera vez en enero de 1972, que fue el caso que les platiqué, Sí. cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven, pues obviamente provocó que se desangrara y Claro. perdiera la vida. Ok. Lo curioso es que John, cuando vio a este joven expulsar Ajá. líquidos, Sí, fluidos sí, sí, sí. rojos, El líquido vital. John sintió una sensación de excitación Claro. y eso comenzaría a gustarle, por lo cual empezó Claro. con esa conducta. Sí. Después también confesó haber matado a 33 individuos en total e indicó la ubicación de 29 de los cuerpos a la policía. Wow. Estaban enterrados casi todos en su propiedad. Llegó incluso a presentar a la policía un plano con la ubicación exacta de los cuerpos. Un plano en su propia Se casa. acordaba de todo. De todo. Y para el día 29 de diciembre de 1978, tras 6 días de excavaciones, la policía ya había desenterrado 27 cuerpos. Cabrón. Y las otras 4 víctimas fue cuando John dijo que las había arrojado al río, Sí, que porque fueron ya- las ya no últimas, ya cabían. no cabían. Sí. Y bueno, aquí imágenes reales. La primera, pues obviamente es de lado derecho tenemos a John cuando lo arrestaron y del lado izquierdo tenemos la trampilla que conducía hacia el sótano, hacia el Ok. sótano, Sí, sí, donde sí. ya estaban los drenajes y, Y me todo eso. imagino que ese es el plano. Enseguida está el plano hecho a mano por John Wayne, Wow. porque recordaba dónde había dejado a cada una de esas personas. Ay, cabrón. Después, bueno, aquí al equipo de trabajo forense que empezó a sacar los cuerpos de todas esas víctimas, Sí. lo que se pudo. Sí, sí, sí. Yo creo que algunas de estas fotos yo creo que sí las vamos a mandar al los canal de canales. Telegram, entonces por ahí pues les recomendamos que pues que nos sigan tanto en el canal de difusión de WhatsApp como en el canal de Telegram, porque aparte de que les avisamos si hay un nuevo video, subimos este tipo de evidencia más evidencias. fuerte. Todos los links los van a encontrar aquí abajo en la descripción. Enseguida tenemos igual el mismo equipo de trabajo, pero en la cocina Ajá. de John Wayne, donde Sí, estaban quitando las tablas sí. para ahora sí quedar hacia el sótano, porque Sí. por ahí también salía el mal olor. Ujú. Otra imagen donde vemos ahí a un inspector, a un policía Los palos, güey. viendo las alfombras, porque también estaban manchadas cuando movía los cuerpos. Wow. Y ahora sí que la última imagen, que ya es en el sótano, en los supuestos drenajes, Los palos. donde vemos exacto con un palo señalando la ubicación de cada de uno de los cuerpos que iban contabilizando, que fueron 27 en total debajo de su propiedad. Estaban, o sea, súper cerquita, o sea, prácticamente unos empalmados con otros, pero digo, al ver la imagen sí, pues se siente raro saber que debajo de esos palos pues hay... Pues encontraron Hubo, esas ajá. personas, y sobre todo si la teoría es cierta de que había obligado a jóvenes a cavar También. este tipo de Sí. hoyos, incluso, como dicen, a cavar su propia tumba. Ujú. Después de la búsqueda, la casa fue demolida y para 6 de febrero de 1990, 12 años después, comenzó el juicio Apenas. de Gacy en Chicago. Sí, obviamente fue detenido por ese tiempo, Sí. pero ahora sí sin libertad. 12 años después pero empezó el juicio. El juicio. Ay, cabrón. Durante el juicio se declaró John como inocente, alegando
por parte de sus abogados, alegando problemas de orden mental, ya sabes. Siempre se tratan de salir por la puerta más Justificar por fácil, eso, no claro. justificar eso. No obstante, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía ningún problema mental. Ah, ok. Su abogado... Peor tantito. Peor tantito. Sí. O sea, todo fue... Consciente. Sí, consciente, exacto, en consciente. Sus, ¿cómo dicen? En Facultades. sus facultades mentales. Así es. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada crimen, pero antes y después recordaba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. Sí. Es decir, que, o sea, no tiene sentido, pues. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica. No. Pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia Claro. que estas afirmaciones eran imposibles, Claro. porque también tenían otros signos de violencia. Además, Gacy ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. Wow. Que de hecho, antes de que lo capturaran, incluso antes de que mandaran a los perros a su casa, Ajá. John, en estadio de ebriedad, acudió con sus abogados, Ok. así ebrio, y les dijo: yo maté a todas estas personas. O sea, se confesó. Váyanle pensando Sí. cómo me van a defender. Exacto. Wow. Antes de que ya fuera... Sí, ya enjuiciado y Enjuiciado y descubierto y todo, sí. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo de 1990 y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Se puede más de una, al Se parecer. puede más de una. Wow. Finalmente, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue extraído. Actualmente es propiedad de la doctora Helen Morrison, que entrevistó a John y a otros asesinos en serie en un intento por aislar los rasgos comunes en su personalidad. Sí, o sea, poderlos estudiar, saber y si... ver que comparten y todo eso. Que comparten, aparte como el expediente... Bueno, no sé si se llama así, pero vamos a decirlo así, como el expediente clínico de que si una persona presenta esto y esto, o sea, es probable o es... Es como una señal de alerta. Ajá, una sí, es señal para de prevenir alerta. ciertas Sí. cosas, por eso se hace este tipo de Cómo estudios. funciona la mente. Funciona sí, la mente. claro. Los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra forense para que examinaran el cerebro de Gacy después de morir. Ajá. Los resultados revelaron que no había normalidades, como lo había comentado antes. Ujú. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás. O sea, nunca vamos a saber por qué lo hizo. Ajá. Que bueno, escuchamos la historia de su infancia, El contexto, el ¿no? contexto, Todo viene de ahí. pero al menos hemos visto en otros casos criminales que siempre hay como un detonante que, Sí. que pues ya los hace actuar así. En este caso, pues John desde su primera víctima fue algo No, o sea, fuerte. y ese es, bueno, no sé si es el problema, pero es el detalle, que ya lo traen. O sea, ya lo traen dentro de sí. Nada más, como tú dices, hace falta el detonante o la circunstancia que pase para que realmente saquen el potencial, Eso sí. entre comillas, de lo que traen ya de lo que dentro. traen dentro. Y durante el juicio, la doctora Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Gacy tenía la estructura emocional de un infante. O sea, estaba tan traumado ¿En serio? que, o sea, por dentro, o bueno, él en Sí, forma su capacidad privada mental. era de un infante. A pesar de todos los éxitos que... Sí, bueno, que había logrado. Y todos el los logros que había comportamiento tenido. y todo eso. Pero por otra parte, era un infante. Güey. Durante los 14 años que pasó en prisión, John solía pintar con óleo. ¿Sí es óleo? Óleo. Su tema favorito eran los payasos. Ok. Dijo que usaba su personaje de payaso como alter ego. Sus pinturas incluyen imágenes de Blancanieves y el asesino en serie Jeffrey Dahmer. No. Muchas de sus obras fueron subastadas y otras exhibidas en museos. Aquí unas imágenes Sí. de, bueno, la primera que es los cosméticos o la utilería Sí, que, sí, valga la redundancia, utilizaba Ajá. para disfrazarse de payaso. Y Ok. después una pintura del payaso Pogo que él mismo dibujó y creo que fue Se subastada ve, también. Se ve bien macabro Sí. la imagen. El cineasta John Waters también posee un cuadro de Gacy que, según él, está colgado en la habitación de huéspedes de su casa para que las visitas no se queden demasiado tiempo. Ok.
Y tiempo después seguían la búsqueda de los cuerpos porque todavía habían encontrado 27 en la casa de John, pero todavía faltaban los otros 4. Sí. Para 1998, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gacy, las autoridades encontraron restos de al menos 4 personas más. No o sea, manches. incluso en la casa de su mamá. Los tenía regados por todos lados. Y en 2010 se reabrió el caso. Desenterraron 8 de los cuerpos que a la fecha no han podido ser identificados y gracias a los avances tecnológicos se extrajo el ADN de las víctimas y se pudo identificar a la víctima número 19 como William George Bundy. Wow. Más tarde, en 2017, se logró identificar a otro joven, víctima número 24, James Byron Hackerson. Wow. En 2021 se logró identificar a otra víctima de Gacy, Wayne Alexander. Al día de hoy quedan 5 víctimas de John Gacy sin identificar. Al día de hoy. ¿Qué te pareció este caso? Wow, una historia algo breve, pero muy muy intensa, llena de pues de mucha violencia, de muchas, a lo mejor hasta varios giros de tuerca. Pero fíjate, lo que más me sorprende, bueno, ya no me sorprende, pero se me hace muy curioso, es que hemos tratado tantos temas de este tipo de personas que ya hasta como que podemos predecir lo que va a pasar, ¿no? Y lo que me hace mucho ruido es que la infancia siempre es factor para que en la adultez cometan este tipo de pues de actos ilícitos, ¿no? Y cómo todo tiene que ver en la niñez, de que pues sufría maltrato y luego también pues abusaron de él. Y fíjate, y esto yo creo que es de los, no sé si pocos, pero yo digo que sí, de los pocos desvividores seriales que sí son inteligentes, o sea, que sí tienen una capacidad de pensar y de resolver problemas o de seducir a víctimas, porque, o sea, a todo al que le hablaba le decía, sí, vámonos. Y con todos sus personajes, con como todos. La parte política, el payaso, como buen vecino. No, de verdad una historia muy, muy interesante, increíble. Y pues no sé, sí me causa pues algo saber que un payaso, digo, para todos los que tienen, creo que se llama clownofobia o algo así, de lo que le tienen fobia a los payasos, pues esto viene bueno, no de maravilla, pero sí, pues claramente se comprende el miedo que le tienen. Y luego fíjate, o sea, gracias a esto también, como tú lo dijiste, se inspiran en películas o para películas, que ahí está otra vez la famosa frase de que la realidad supera pues la ficción. Wow. Y sobre todo, bueno, si nos damos cuenta, pues el payaso sí estaba bien aterrador. O sea, sí, o sea, para encantarle a los niños, pues sí supo hacerle de payaso. Obviamente nosotros lo vemos y pues está pintado feo, está pintado medio creepy, ¿no? A lo mejor en esos años pues era lo único que había y era lo que se usaba. Pero lo que estaba detrás del maquillaje era lo que pues realmente era yo. Y como habías comentado, o sea, lo que da más miedo es de que no era una persona fuera de sus facultades mentales, o sea, era consciente de todo. Todo era consciente, todo estaba, o sea, él tomó la decisión de hacerlo, no es como que de repente le llegó y la tuvo que hacer. Wow, de verdad, muy muy buena historia, Pero bueno, ahora sí que qué irónico que él haya tenido bastantes experiencias con otros hombres y que ya cuando estaba en la cárcel sea admirador de Jeffrey Dahmer, ¿no? Por eso muchos dicen que ese encuentro como que estuvo raro ahí el encuentro, ¿no? Pero bueno, ahora sí que cada quien. Daré cierre a este capítulo con las últimas palabras de John Wayne Gacy cuando iba a ser ejecutado por inyección letal. Estas palabras revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes. Esas palabras fueron las siguientes, y cito textualmente: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros cuerpos. Así que bésenme el trasero. Ahora podemos irnos en paz, sabiendo que hemos desafiado los límites de nuestra comprensión. Porque al final, solo Dios sabe. Hasta la próxima.